Hola a todos, bienvenidos a este espacio de aprendizaje que hemos titulado Vivir en Conexión te hace feliz. Este programa está enfocado a la familia, al hogar, a la pareja. ¿Para qué? Para que podamos conectarnos y de esa manera aprender cómo podemos tener un hogar que esté bien constituido y feliz. ¿Qué te parece eso? Me parece genial. Y hoy vamos a tener una temática muy especial, ¿saben? Vamos a hablar acerca de el conflicto. Es una temática que tenemos en nuestro día a día de nuestra familia. Y que podamos aprender cómo podemos resolverlo. Claro, esa es la idea, que podamos resolverlo juntos, que podamos aprender juntos a resolver nuestros conflictos. Y para eso queremos invitarte, para que nos sigas a través de las redes sociales. A través de Instagram lo puedes hacer a través de @parejas en conexión. O si quieres conectarte a través de YouTube, lo puedes hacer en el canal Vivir en Conexión te hace feliz. Así de que te invitamos para que nos sigas y lo compartas con alguien más. Iniciamos con nuestro programa. El tema, el conflicto. ¿Sabían ustedes que alguien alguna vez escribió que para hacer la paz se necesitan de dos personas, pero para hacer la guerra se necesita solo de una persona? ¿Sabes? Es interesante lo que mencionas, amor, porque cuando hablamos del conflicto justamente hablamos de ese malentendido entre dos. Pero este hombre, Arthur Chamberlain, nos mencionó esta frase especialmente porque para la época en donde él vivió, era un alto funcionario político británico. Y saben, este hombre tuvo que anunciar la declaración de guerra que en ese momento se dio, dando origen a lo que se conoció como la Segunda Guerra Mundial. ¿Quién lo hizo? Una sola persona. Y es como lo decías, para que haya un conflicto se necesita solamente uno. Pero la pregunta que podríamos desarrollar hoy para todos nuestros amigos, quien nos escucha, quien nos está viendo, es: ¿qué es un conflicto? Bueno, el conflicto se produce cada vez que hay incompatibilidad entre conductas, percepciones, intereses, inclusive afectos, ya sea de una persona consigo misma o con dos o más personas. Y es importante porque en el conflicto juega un papel muy importante las emociones y los sentimientos. Sabes, amor, que es interesante lo que mencionas, especialmente cuando utilizamos la palabra incompatibilidad, porque creo que es una de las palabras más comunes en la relación, pero justamente en los contextos de ruptura. Y es muy común que la gente diga: lo que pasa es que teníamos incompatibilidad de caracteres. Así de que tiene que ver mucho con eso. Y tú has dicho algo que es interesante y tiene que ver con emociones, tiene que ver con sentimientos. ¿Y esto por qué se da? Se da justamente porque hay contextos con los cuales crecemos donde se puede derivar el conflicto. Así Y es. sabes que hay algo interesante, y es una estadística que se creó tanto en una encuesta a través en el mundo y también en Colombia, ¿sí? A través de Chiltrends y las universidades, en este caso 49 universidades, incluyendo la Universidad de La Sabana. ¿Y saben qué es lo interesante? Que esta estadística nos dice, por ejemplo, en el contexto social de Colombia, que el 55% de los niños del país, escúchame esto, el 55% de los niños del país viven con adultos diferentes a sus padres. Y aún más interesante, ese estudio abarca diciendo que el 11% de esos niños viven sin sus dos padres. O sea, son hijos que están creciendo sin un sustento emocional. No tienen una plataforma sobre cuál sostenerse emocionalmente. Y eso hace que de pronto haya tanto conflicto, ¿no? Y por eso es tan importante estas estadísticas, porque nos muestran sobre dónde está la base de nuestra sociedad, del lugar donde vivimos. ¿Saben? El 84% de los niños que nacen hoy solo tienen a su mamá. Ahora, imagínese usted todo aquello que puede sentir un niño al sentirse totalmente desarraigado de sus padres. Rabia, dolor, ¿qué más podría pasar? Miedo. Miedo, inseguridad. Y todo esto lo llevamos a nuestro hogar, a esos hogares constituidos, y allí es donde empieza el conflicto.
esas situaciones que vivimos, que estamos pasando y que desafortunadamente muchos de nosotros en algún momento las experimentamos. Las experimentamos. Vamos entendiendo esa base, entendiendo eso que hemos comentado en este momento, vamos a hablar acerca de los tipos de conflicto familiar. Entonces, hay una clase de ellos que se llama tipo de vínculo o relación. ¿Relación de quién? En el hogar tenemos diferentes relaciones. Nos relacionamos con nuestra pareja. Vamos a hablar primero por ese amor. Cuando hablamos de conflicto entre pareja, ¿saben? Esta manera de que se dan los conflictos es por problemas de comunicación. ¿Será que hemos tenido problemas de comunicación en nuestra pareja? Revísate. Tú que estás escuchando. ¿Será que hemos tenido conflictos en cuanto a la comunicación? ¿O hemos tenido de pronto un conflicto frente a sentirnos que nos estamos perdiendo la libertad al estar casados cuando antes, cuando estábamos solteros, no la teníamos? Teníamos libertad y ahora de pronto no tanto. Hay otros conflictos. ¿Qué crees? Claro que sí, cuando en medio de la comunicación maltratamos, ¿sí?, a la otra persona. ¿Saben? Lo que nos ocurre realmente en esta primera esfera o nivel de conflicto, que es el conflicto de pareja, es que realmente no sabemos comunicarnos. ¿Saben? Decimos cosas que no son dichas de la manera apropiada. Y esto genera un dolor en la otra persona. A veces una palabra puede herir. Es más, podemos escuchar en ocasiones expresiones que se dicen, es que no fue lo que hiciste, sino lo que dijiste lo que me causó daño. Así de que creo que en este nivel de comunicación o de conflicto, más bien la comunicación es realmente el asunto difícil y el problema para resolver. Y en cuanto a esto, hay algo importantísimo y es que no hemos aprendido a tener la habilidad de resolver nuestros conflictos. Y bueno, yo creo que ustedes como yo estamos, o como nosotros, están de acuerdo en que no nos han enseñado, ¿no? Y es lo que tenemos que aprender, tenemos que buscar la manera de aprender a comunicarnos. Continuamos con el otro nivel de conflicto que tenemos nosotros, y es el conflicto entre padres e hijos, y esto es muy común. Ahora, ¿cuáles son las edades donde más se da esto? Saben, cuando nuestros hijos son pequeños, nos gozamos con ellos, disfrutamos, todo el tiempo están ahí hasta encima de nosotros. Pero ¿qué ocurre cuando empiezan la edad de 10, 11 años? Bueno, empieza una etapa que es la adolescencia, ¿verdad? Los que han pasado por esta etapa podrán decir, yo entiendo de qué están hablando. Porque cuando hablamos de la adolescencia, se está hablando de una etapa diversa, una etapa, digamos que algo compleja, por la que están viviendo nuestros hijos y por la que nosotros como padres tampoco a veces sabemos manejar. Entonces se genera cierta clase de conflictos, ¿no? Que hay que saberlos resolver y saberlos manejar para que sea una etapa realmente hermosa, porque realmente lo es una etapa maravillosa. Creo que todas las etapas lo son, solo que cuando son niños queremos estar ahí tratando de decirle todo lo que tienen que hacer. Cuando son adolescentes, ellos ya no quieren que les digamos qué tienen que hacer. Y cuando son adultos, pues también el conflicto continúa. ¿Por qué? Porque ahora el joven o adulto ya quiere tener la autonomía y a veces como padres queremos seguir insistiendo en contarles y decirles lo que queremos que hagan. Así es de que ahí está ese nivel de conflicto. Ahora, hay un nivel de conflicto más profundo a nivel del hogar y tiene que ver el conflicto entre hermanos. Sí, el conflicto entre hermanos. A veces este conflicto se da mucho en la infancia mientras están creciendo nuestros hijos. Y podemos ver que hay conflicto, que se pelean, ¿sí? que hay discusiones. Pero esto es momentáneo, eso es mientras pasan estas etapas. Pero es un conflicto que estamos viendo en nuestro hogar. El otro conflicto es una etapa realmente hermosa y es la etapa de las personas de la tercera edad. En nuestra casa, en nuestro hogar tenemos abuelos y a veces no sabemos manejar esta etapa con ellos. Ellos mismos no lo saben manejar, así que tenemos que aprender a ayudarles a manejar esta etapa que es compleja porque ellos están cambiando. Su vida está yendo a unos extremos diferentes de los que han vivido, como su jubilación, la pérdida de pronto de su pareja, o otra clase de situaciones que a veces son difíciles, pero que podemos aprender a solucionar para llevar bien el conflicto. Así es de que en estas etapas de conflicto, que como nos damos cuenta, tiene que ver con nuestro crecimiento, con nuestro desarrollo, pues estamos todo el tiempo enfrentándonos a situaciones que generan tal vez expectativa, ansiedad y preocupación, pero no se preocupen, ¿saben? Todos pasamos por acá, lo podemos superar si aprendemos cómo podemos hacer ese manejo especial del conflicto. ¿Qué es lo que queremos? Y quiero anticiparte,
que esta no será solamente nuestro único programa respecto a este aspecto, sino que el próximo jueves vamos a estar allí conectados y tendremos a un especialista quien nos va a hablar cómo podemos enfrentar el conflicto y de qué manera lo podemos hacer. Así de que continuamos, amor, porque también los conflictos podemos decir que los podemos calificar según la causa que lo origina. Así es, según la causa que lo origine. Pueden pasar, además de estas etapas que vimos en nuestro hogar, podemos también entender crisis propias del ciclo vital. ¿Cómo así? ¿De qué estamos hablando? Cuando hablamos del ciclo vital, estamos hablando de que el ser humano tiene ciertas etapas de la vida donde cambia su madurez, donde cambia la perspectiva de la vida en la que estamos viviendo. Por ejemplo, nos casamos, estamos en nuestra casa, salimos, nos casamos, cambiaron nuestros roles, empezó una nueva etapa de nuestra vida. Eso genera cierto conflicto mental, personal, y también puede darse con nuestra relación. Hay otra clase de situaciones que se pueden presentar, es como la jubilación, ¿cierto? Y las situaciones que pueden pasar en estos momentos de etapa. Otro aspecto perteneciente a este tema de las crisis es la crisis estructural. Esta clase de dificultades se repiten y renuevan antiguas crisis o sucesos que tal vez vienen, ¿sí?, de nuestros contextos, haciendo que los conflictos reaparezcan entre los miembros de la familia. Así es, también hay otra crisis, es la crisis de atención. ¿Saben? Es posible que en nuestro hogar tengamos personas que necesiten de nuestra ayuda, personas que no tengan dificultad, que son desválidas, que tengan alguna dificultad de dependencia hacia otras. Y esto cuando sucede en un hogar, pues hay cambios dentro de la familia, donde tenemos que aprender a manejar esa clase de crisis. Por eso es tan importante que tengamos en cuenta que en nuestro hogar hay un sinnúmero de posibilidades para crear conflicto, pero también hay un sinnúmero de posibilidades, amor, para buscar la solución. Así que queremos por eso dejarles algunos consejos para que los tengamos en cuenta. Si tú te sientes que en alguno de estas crisis puedes estar ubicado o ubicada. Claro que sí, por eso cuando empezamos este programa hablamos acerca de que este es un espacio para aprender. Creo que hasta aquí podemos decir, sí, entendemos que hay crisis en nuestros hogares. Tal vez hay crisis personal. Bueno, depende de la situación que podamos vivir cada uno de nosotros. Pero lo importante es aprender. Y lo que vamos a ver en este instante son algunos consejos que son muy importantes, sencillos, que nos ayudan al manejo de nuestros conflictos. El primero de ellos es practica la escucha activa. Escucha con atención. Esto es muy importante, ¿sí? Atender plenamente aquello, ¿sí?, que está generando un conflicto es muy importante, pero para que esto pase, ¿saben? Necesitamos el de ser conscientes al escuchar a la otra persona. Creo que podríamos decir que si nos colocamos en los zapatos del otro y tratamos de entender lo que esa persona quiere, ¿sí?, decirnos frente a la situación que vivimos, este es un muy buen comienzo en la resolución de conflictos. Así es. Miren, hay otra forma, hay otro consejo importante y es vigilar la forma de hablar. Yo creo que esta es de las más importantes en nuestras relaciones. ¿Por qué? Porque tiene que ver con nuestra comunicación. Y como hablábamos al principio, amor, no hemos aprendido, no nos han enseñado a comunicarnos. Así que lo hacemos de la manera que consideramos está bien, pero no precisamente puede ser la correcta. Así que es importante que tengamos en cuenta nuestras expresiones, cómo lo estamos diciendo, de qué manera estamos hablando, qué tan cuidadosos somos con nuestra familia al relacionarnos. Y eso trasciende, ¿no? Estamos hablando del hogar, pero también trasciende nuestro trabajo, a nuestra relación con nuestros vecinos, a toda esta clase de personas con las que nos relacionamos. Entonces es importante tener en cuenta la forma como expresamos lo que pensamos, lo que sentimos. Hasta aquí hemos dicho entonces que escuchar es importante, pero también la forma de hablar es importante y entender que lo que decimos siempre trae un impacto. Todo lo que se dice comunica algo y es importante. El tercer consejo que podemos tener en la resolución de conflictos es permitir la intervención de todas las personas implicadas. Una de las crisis que veíamos de los conflictos tiene que ver en el hogar con los hijos. Y saben, a veces nosotros hacemos algo y es que los niños controlamos lo que ellos viven a tal punto que cuando quieren intervenir decimos no, ¿sí? Y decimos ¿por qué no?
Y saben, a veces los muchachos se quedan con el deseo de hablar y no lo hacen porque nosotros estamos allí siendo impositivos. Saben, este tercer consejo es muy importante. Permite, por favor, la intervención de todas aquellas personas que están implicadas en la situación que podríamos denominar como conflicto. Esto puede ser el esposo, la esposa, los hijos, la persona mayor, algún familiar que está dentro del núcleo familiar. Es muy importante eso. El cuarto consejo tiene que ver con manifestar afecto, ¿saben? Cuando hay conflicto o hay cierta fricción en la relación de comunicación de nuestro hogar, es muy fácil que podamos perder esto. Y es que si yo amor, a ti te digo mi vida, y cuando nos enojamos, pues ya el amor ya como que no quiero llamarlo por su nombre, quiero llamarlos por su nombre, no quiero llamarlo de esta manera. Y tenemos que esforzarnos un poco, ¿no? Porque eso baja mucho los niveles de tensión que puede generar un conflicto y que puede acrecentar más el conflicto. Así que si tú estás acostumbrado a llamar a tu hijo de una manera dulce, síguelo haciendo, aunque estés molesto. Sé que de pronto va a ser muy complejo, ¿no? A veces nos queda difícil, pero es donde tenemos que sobreponernos y colocar de nuestra parte para hacerlo mejor. Es verdad, es muy importante el hecho de que a pesar de la diferencia, porque tal vez no estamos de acuerdo frente a algo, pero el afecto, el cariño, el amor persiste. ¿Saben? Un hijo sigue siendo un hijo, mi esposa o mi esposo, somos parte del hogar. Así es de que no perdamos de vista el hecho de que el afecto debe seguir fluyendo y manifestándose. Este es un consejo muy valioso. El quinto consejo, muy valioso por cierto, es encontrar el lugar y el momento idóneo. Esto lo podemos llamar asertividad. ¿Qué quiere decir? Cuando tenemos un conflicto en ocasiones en el hogar, en cualquier momento o en cualquier lugar se presta para una discusión. Pero esto lo que hace es malograr el ambiente del hogar. Así de que es importante, ¿sí?, posponer la discusión y encontrar el mejor lugar. Quizás tú te preguntes, eso es muy fácil para ti que lo estás diciendo, pero cuando hay un conflicto en la casa, ¿saben?, se convierte en un caos por un momento. Pero debemos tomar conciencia, debemos ser un poco más conscientes de lo que pasa y desplazar ese lugar o llevarlo a un lugar donde podamos realmente al dialogar, comprender un poco más lo que pasa. Así es. Existe, decías tú, amor, que cualquier lugar o cualquier momento sirve para un conflicto, pero no cualquier momento ni cualquier lugar sirve para solucionarlo. Así que tenemos que ser sabios, asertivos, para tomar un momento, dejar que de pronto baje un poco esa situación y poder buscar un lugar apropiado, donde pueda estar solo con esa persona y poder hablar acerca de ello. Saben, los conflictos forman parte de la vida cotidiana. Todos los días existe la posibilidad de que estén en nuestro entorno. Aceptarlo es el primer paso. Así que tenemos que aceptar de que hay conflictos y que nos pueden pasar. A veces nos complicamos la vida pensando que, bueno, si hoy estuve muy bien contigo, mañana ¿por qué ya no? ¿No? Y nos molesta de pronto pensar que eso no debería de suceder. Pero hay que aprender a entender que sí van a existir, que hay que aprender a aceptarlos y que hay que saber afrontarlos de una manera correcta. Y también entender que hay técnicas de resolución de conflictos que nos ofrecen herramientas, escúchame bien, que nos ayudan a gestionar, a prevenir, a transformar los conflictos que aparecen en nuestro día a día. Si llega un momento en el que tú crees que ya no has podido resolverlo, sencillamente tenemos que buscar a alguien que nos ayude, a un árbitro, a alguien que venga, nos escuche y podamos ayudar a través de esa manera a encontrar la forma de resolver el conflicto. Así es de que, ¿hay solución? Claro que sí, hay solución. Podemos aprender juntos y esto es muy importante. Pero queremos, para terminar, dejarte con una pregunta porque nos va a conectar con el programa del jueves, con la ayuda de Dios. Nuestro invitado especial, el especialista sobre este tema, ha titulado de la siguiente manera: ¿el conflicto en la familia es un aliado o un enemigo? Así de que para nuestro próximo tema queremos dejarte una pregunta después de todo lo que has escuchado. ¿El conflicto en la familia es un aliado o un enemigo? Nos encantaría saber tú qué piensas, qué opinas sobre este tema. Agradecemos por haber compartido con nosotros estos minutos y también te invitamos para que nos sigas y compartas este tema con alguna otra persona. Así de que gracias y recuerda que vivir en conexión te hace feliz.